Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy amanecemos la semana con un invitado que nos agrada recibirlo, Miguel Guerrero. Miguel Guerrero, no voy a extenderme mucho en la presentación porque si no me quieres abrumar. Empiezo a mencionar cualidades, se atreve a levantarse de la silla porque él es una persona muy reservada cuando se trata de él. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Bien, no, gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Bueno, lo que pasa es que uno puede hablar bien de otro, pero para hablar de uno mismo se necesita mucho talento, que yo no tengo. Ya ven por qué manifesté las palabras anteriores. Recientemente yo fui testigo, lo cual me satisface bastante, se puso en circulación Jaque a la Libertad. Es un libro compendiado que has preparado con mucho esmero, como todas tus obras literarias en República Dominicana, que son muchas y buenas, con referencia a la colegiación periodística que en un momento de la República Dominicana ocupó los titulares de los periódicos en esa época. Jaque a la Libertad. ¿Nos explicas todo lo que puedas sobre este libro? Bueno, el libro tiene un título, Jaque a la Libertad, y un subtítulo, el derecho de no asociación. Porque el derecho de asociación, consagrado como una de las libertades básicas en la Constitución de la República, implica el derecho a no asociarse. Entonces, la colegiación obligatoria lesiona el derecho de la gente a escoger. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una institución, por más que sea un gremio o sea de una entidad que agrupe a profesionales de un área liberal, por ejemplo, como son los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los agrimensores, los notarios, etcétera, etcétera. El libro abarca una lucha que duró 16 años en la República Dominicana y abarca de 1975 a 1991. Y en síntesis, lo que hace el libro es que en 1975 el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, así se llamaba, el hoy Colegio Dominicano de Periodistas, abrigó la idea de crear un colegio obligatorio que supeditara el ejercicio del periodismo a la pertenencia de esa institución o a la obtención de un título universitario de periodismo. En el país no existía una escuela de periodismo entonces, en la que yo estudié. Pero yo siempre creí que el periodismo, más que una profesión, que si bien se aprende en universidades y se mejora su capacidad para ser un buen periodista, es una profesión esencialmente vocacional. Es decir, algunos de los mejores periodistas en la República Dominicana y en el resto del mundo nunca estudiaron en una escuela de periodismo. No estoy menospreciando las escuelas de periodismo, son fundamentales y ayudan a formar buenos periodistas. Pero ¿en tu caso? No, yo soy egresado de una escuela de periodismo y estudié periodismo en el exterior un tiempo, hice esas especialidades que no sirven para mucho, porque el periodista tiene que tener una concepción diferente, es decir, no se enseña periodismo, se enseña, te entregan un título, pero no te enseñan a ser periodista, es decir, es como crear una escuela de poetas o de escritores. ¿Cómo tú haces un poeta? ¿Entiendes? ¿Cómo haces un poeta? Es diferente a un ingeniero, a un contable, a un doctor, un médico. Y además, el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, en síntesis, no es más que una extensión de un derecho constitucional, que es el derecho a la libre expresión del pensamiento. Mira, algo que muchos... Pero lo que quiero decir es que la gente puede partir del concepto errado de que yo me opongo a la colegiación. No, yo no me opongo a la colegiación. Precisamente. Yo me opongo a que sea obligatoria. Es decir, a todo el que quiera asociarse a una colegiación, bueno, bendito sea, ¿no? Bienvenido sea, pero no me obligues a mí a pertenecer a una institución con la que yo no tengo afinidad, o pura y simplemente no quiero ser. No quiero estar colegiado. Que se supedite una participación obligatoria al ejercicio de esa Además, profesión. la intención era muy discriminatoria, porque en parte el proyecto original... Miguel, sí, te voy a interrumpir forzadamente, y es precisamente para eso que nos empiezas a explicar, te retrotraigas en el tiempo, y muchos televidentes lo van a agradecer,
para que nos describas qué es lo que sucedió en un momento dado con esa parte, que hagas ese relato, qué pasaba, qué pasó en esa época, con nombres inclusive y apellidos. No, claro. Como te quería decir, yo no soy opuesto a la colegiación. Y el proyecto original decía también, por ejemplo, que las personas que trabajaban en un medio de comunicación, durante 2 años, al momento de aprobarse la ley por el Congreso, automáticamente adquirían la categoría de periodista. Es decir, para ser periodista y llamarse periodista tenía que tener uno el sello del Colegio Dominicano de Periodistas, lo cual me parece a mí absurdo, ¿no? Pero el proyecto también era inconcebible porque para ser periodista tenía eso abarcaba la redacción, los reporteros, los redactores, los fotógrafos y ese tipo de cosas, pero los ejecutivos de redacción no tenían que ser periodistas, es decir, no tenían que pertenecer al colegio. Es decir, el director, para trabajar en un periódico y ser periodista, tú tenías que ser reportero. El momento que tú eras un ejecutivo del periódico o director, para ser director de un periódico no necesitabas ser periodista. A mí me parecía eso también absurdo y discriminatorio, porque muchas de las personas, y eso fue uno de los elementos que yo planteé en el Congreso, en muchas vistas públicas se celebraron en su momento, en el sentido de que muchos de los periodistas que iban a ser considerados periodistas sin poseer el título de la universidad, al momento de aprobarse la ley tenían ya 2 o 3 años trabajando en los periódicos. Entonces esa gente querían prohibirle, restarle o vedarle la oportunidad que ellos tuvieron en su momento a los que vendrían después, ¿entiendes? Me parecía sumamente discriminatorio. Mira, yo te voy a poner en una oportunidad, antes de seguir, yo quiero hacer esta digresión para que se entienda bien mi concepto del periódico. Un día, siendo yo jefe de redacción del periódico El Caribe y encargado de la mesa de corrección de estilo, todavía era corresponsal de Prensa Unida Internacional, don Germán me llamó a su despacho en una oportunidad y me dijo, mira Miguel, él me decía Lon porque me tenía mucho afecto y yo tuve una relación muy estrecha con don Germán, y a mí los amigos que yo tengo de infancia es Lon, me dicen Lon, no me dicen Miguel. Y a mí no me molesta, por supuesto, de eso, porque en mi familia me dicen Lon. Me dice, mira Lon, yo quiero que tú me pruebes a este muchacho, ¿no? Eran 2 personas, en la época de un verano, ¿no? Eran 2 jóvenes, uno de ellos era José Báez Guerrero, el otro me voy a reservar el nombre. Entonces Germán dice, ve a ver, habla con ellos y tú me dices cuál es tu opinión. Yo me entrevisté con José Báez Guerrero, un muchacho que llegó con mucha hambre de ser periodista, un muchacho muy leído, con una mente clara de periodista, y yo, después que tuve un par de conversaciones con él, yo le dije a don Germán, mire, ese es un periodista en ciernes, ese va a ser un buen periodista. Y efectivamente fue un gran periodista. Con el otro, yo comencé a preguntarle por qué él quería hacer y quería trabajar en un diario. Entonces me parecieron que su pregunta era muy vaga y no veía en él ningún interés real. Entonces yo le dije, acompáñame. Y bajamos, salimos del edificio y nos paramos en la esquina del periódico, donde está el periódico ahora, ¿no? Frente a Teleantilla y el Caribe. Y ese es uno de los puntos donde late más fuerte el corazón de la ciudad. Desde luego. En ese sitio, ¿no? No estaba todavía el elevado, pero era una avenida muy amplia, ¿no? De 8 carriles. Y tuvimos ahí como 5 o 10 minutos, y yo comencé esa conversación, yo miraba para un lado para ver si él seguía mi mirada, y así sucesivamente, le hice 2 o 3 cosas, y dijo, vámonos, y subimos ahí a la redacción. Y yo le dije, mira, siéntate en ese escritorio, escríbeme una cuartilla de lo que tú viste ahí. Me dice, pero usted no me dijo que yo iba a escribir una cuartilla. Wow. Entonces yo le dije a don Germán, ese no va a ser periodista nunca. No lo va a hacer. Entonces lo que yo te quiero decir es que hay un instinto de claro, periodista. Eso es una cuestión, la noticia te atrae. Y eso es lo que se persigue. Bueno, volviendo y eso confirma y te da una idea de por qué yo me oponía a todas esas cosas. Desde luego. El proyecto de ley se aprobó en 2 oportunidades. Y claro, la Asociación de Diarios, encabezada por El Caribe, se opuso, apelaba a la decisión, y finalmente se aprobó
en 1991, 16 años después, ya siendo Balaguer presidente, sin la cláusula de la colegiación. De manera pues que ahí se zanjó el problema. Pero la discusión no ha terminado, porque el problema de la colegiación obligatoria, a mi entender, basado en el concepto de que el derecho de asociación implica el derecho a no asociarse, que es una decisión personal de un individuo. En una sociedad, que lo destacas en el subtítulo del libro. Claro, claro. El derecho a no asociarse. Claro, que eso es lo que proyecta, eso es lo que le da realmente vigencia al libro. Pero yo puse jaque a la libertad, yo fui ajedrecista, ya no juego ajedrez en torneo, pero todavía lo practico. Un jaque es cuando una pieza enemiga pone en peligro de muerte al rey contrario. Correcto. Entonces, y fíjate que en la portada el rey, que es la figura clave, ¿no?, la que se persigue, el que vence a un rey ganó la partida, el que le da jaque mate. Es jaque. Entonces, en ajedrez, cuando tú pierdes, normalmente la costumbre es, entre maestros, ¿no?, es que tú tomas el rey y así lo inclinas. ¡Pa! Esa es la forma de rendirse. Por eso, como hemos visto... Entonces está inclinado. Correcto, en la portada del libro. Pero no está en el tablero, está todavía vigilando. Bueno, entonces, todavía está pendiente el tema de la no asociación. Y yo creo que esa es una discusión que el país ha dilatado. Pero ¿por qué mencionas que no está pendiente? Se entendería, inclusive por ley, que eso es un capítulo, un expediente cerrado. No, lo que te quiero decir que en lo que concierne al periodismo es un expediente cerrado. Ya no hay nada de qué hablar. Los periodistas tuvieron su colegio y tienen su colegio, disfrutan de su colegio. Se inscribe el que quiera. ¿Estás inscrito? No, yo nunca me he inscrito en ninguna asociación. Yo no he creído en eso. Yo nunca he tenido un carnet de periodista. Nunca en mi vida. Me han dado a mí pases. Y por ejemplo, yo tenía, bueno, en dos oportunidades, cuando me tocó a mí viajar en 1977 a la ceremonia que se celebró en Washington, cuando el gobierno de los Estados Unidos le devolvió la administración del Canal de Panamá a Torrijos, el presidente Balaguer fue, y fueron todos los presidentes de América Latina. Yo fui por el Caribe, pero también yo era entonces corresponsal de UPI y la UPI me asignó parte del trabajo allá. Y eso lo narro yo en el libro Vivir en Libertad. Incluso la portada del libro, estoy yo sentado en la sala de redacción en el Departamento de Estado donde estaba ahí, del asunto. Entonces, decía que, por donde ya, bueno, que inexplicablemente el país ha eludido esa discusión, que está pendiente de la discusión, porque si mañana se nos obliga a pertenecer a una entidad, cualquiera que sea sindical, que sea educativa, de cualquier naturaleza, estaríamos obligados en algún momento en pertenecer a un partido político y estaríamos en manos de una administración de vocación autoritaria. Todos los gobiernos tienen vocación autoritaria. Y entonces esa es la importancia realmente de la vigilancia de la prensa, porque la libertad requiere y exige una vigilancia permanente ante los atropellos de la autoridad pública, ¿entiendes? Que se manifiesta de diferentes maneras, a través del control de los medios, por medios muy persuasivos y medios muy disuasivos también, a través de la compra de conciencia, a través incluso en México, en una época en que la dictadura del partido del PRI se hacía mucho más fuerte, cómo el gobierno de México tenía cierto control sobre la prensa mexicana. Bueno, porque tenía el monopolio de la importación de papel. Ya. Y entonces, si un periódico expresaba o se revelaba o diría yo, o se hacía, como decimos nosotros, de la vista gorda o de loco, ¿no? Se hacía de la vista loca, como decimos nosotros también. De las ciertas directrices del gobierno de cosas, bueno, estaba condenado a desaparecer, primero porque no tenía papel con qué imprimir. Ha pasado recientemente en Venezuela y en Nicaragua. En Venezuela y en Nicaragua. Entonces, todos los gobiernos, incluso los gobiernos más democráticos, tienen en su esencia vocación autoritaria. ¿Entiendes? Sin embargo, doctor, quiero referirme Miguel, no doctor.
Miguel, eso también lo trato con ese respeto y esa maestría de la que hablaba Grego. Maestro fue Jesús. Pero Y Beethoven. en términos simples, 3 actores de ese proyecto de ley de colegiación, amigos suyos, uno presidente 3 veces, Juan Bolívar Díaz Santana y José Rafael Vargas. En ese contexto, no serían ninguno de los 3 podría situarlo yo, o quizá una parte de la sociedad, como agentes autoritarios, y defendieron la colegiación por el tema de la pero yo no me profesionalidad. refiero a los periodistas, yo me refiero al gobierno, no importa. Los gobiernos democráticos, es que el poder es el poder. Yo no estoy hablando de individuos ejerciendo el poder, es que el poder por sí mismo tiene vocación autoritaria, lo tiene, eso, y se expresa de diferentes maneras. Mira, yo acostumbro, yo he hecho un gran esfuerzo a través de mi vida de separar lo privado, lo personal, con lo político. Y digo lo político no porque yo sea político, sino para englobar el concepto, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas a las que yo encontré del otro lado en el debate sobre el tema de la colegiación eran mis amigos y siguen siendo mis amigos. ¿Qué se buscaba, Miguel, con la colegiación, piensas? Bueno, el pretexto era que es muy necesario, y es lo que no ha logrado el colegio, era mejorar las condiciones. Ellos decían que habían 2 elementos fundamentales. El primero, mejorar la calidad del ejercicio profesional. Bueno, eso no se ha logrado. Bueno, o se ha logrado, pero eso no era necesario una colegiación obligatoria. Y si alguien puede sentirse ofendido por lo que dije no se ha logrado, les pido excusa, ¿no? Porque yo tampoco tengo la verdad absoluta en mis manos y lo que yo diga no es voz de Dios. Y el segundo, mejorar las condiciones del ejercicio profesional. Bueno, pero los salarios y las condiciones de trabajo en las redacciones de los periódicos siguen siendo infames, o cuasi infames, o casi infames, porque los periodistas tienen lo que se llama el pluriempleo aquí, trabajan en la mañana en una estación de radio, trabajan al mediodía en otra y en la tarde tienen que ir al periódico y tienen muy poco tiempo para dedicárselo a su familia, ¿entiendes? Y es una profesión de supervivencia en la República Dominicana. Y es una profesión que ata, porque está el ejercicio, nadie se ha hecho millonario o nadie ha resuelto su problema. Ningún periodista dominicano tiene digo yo, los periodistas que han sido fiel a la profesión, fiel y han mantenido respeto al derecho del público a estar debidamente informado. Ninguno de esos muchachos jóvenes, ya algunos de esos viejos, tiene garantizado su retiro. ¿Entiendes? Entonces, el problema es que yo pienso que las universidades, en aquella época, las universidades no tenían sala de redacción. Yo recuerdo perfectamente que yo le pregunté a un estudiante, siendo yo, todavía yo ya saliendo, yo era ya ejecutivo de periódico, le dije, mira, titúlame eso, no me dé 3 columnas, pónmelo a 10 picas, el ancho de la columna. Y me dijo, señor Guerrero, ¿y qué es una pica? ¿Entiendes? Entonces, es decir, las escuelas de periodismo entonces no tenían los instrumentos necesarios no eran salas de redacciones, como son, por ejemplo, en España, en los Estados Unidos, que tú vas y estudias y tú sales de ahí sabiendo manejar un programa de televisión y todo. Aquí se aprende y se adoptan los instrumentos del ejercicio del periodismo cuando tú llegas a una sala de redacción o a un canal de televisión. La composición interna de Jaque a la Libertad se basa en tu opinión, tu relato, ¿hay opiniones de terceros? Sí, claro, pero es básicamente es un relato semi-biográfico, no biográfico, pero cronológico, pero además de mi participación, es básicamente el libro expresa en gran medida mi opinión sobre el tema. Ya. ¿Y a qué conclusiones llega Miguel Guerrero? Conclusiones simples del libro después de, digamos que, verificar, darle seguimiento a todo lo que fue esa discusión, que fue importantísima. Bueno, yo he tenido una recepción
favorable, por lo menos, pero no he visto ningún entusiasmo en el ámbito periodístico, no sé, porque yo siempre, bueno, yo tuve que, como yo era corresponsal de agencias internacionales de prensa y era el corresponsal de la revista Visión Internacional aquí, y escribía para el Nuevo Herald de Miami con una columna semanal y era corresponsal. No sé, a mí siempre se me creyó en los ambientes periodísticos, tengo que admitirlo. Y yo me río porque uno tiene que tomar eso con cierta filosofía. A mí se me tenía como un agente de los dueños de periódicos. Bueno, pero eso... Un infiltrado. No infiltrado, sino como que mis opiniones eran las opiniones de los dueños, de los dueños del otro lado. La Sociedad Dominicana de Diarios. Sí, de la Asociación Dominicana. Que estabas infiltrado entre tus colegas. Porque yo nunca hice tareas sindicales en el periodismo. Yo nunca en eso. Pero yo lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo porque yo tuve que enfrentar a los periodistas, muchos otros periodistas que estaban porque yo fui 3 veces al Congreso de la República a exponer mis argumentos, ¿entiendes? Y yo creo que ese argumento de mío, como ejecutivo y no dueño de periódico, eran tan fuertes y quizás de más peso que lo de los dueños de cosas. Porque por eso se entiende entonces. Pues sí, porque ellos estaban defendiendo, evidentemente, el mismo concepto sobre la libertad que yo exponía, pero también estaban defendiendo sus intereses económicos, ¿no? Como propietario de medios, que no era mi caso. Ya. Vamos a hablar de varios aspectos más de Jaque a la Libertad, el más reciente libro de Miguel Guerrero, después de la pausa comercial. Continuamos conversando con Miguel Guerrero. En algún momento de tu desarrollo profesional, de tu vida, ¿pensaste o estableciste la posibilidad de ser propietario de ser dueño de un medio de comunicación? Mira, cuando yo dejé de ser corresponsal, y por las exigencias del diario vivir, ¿no? Yo tenía un programa de televisión. Yo inicié un programa de televisión en el 85, 86. Es decir, que tengo 14 y 21, casi 36 años. La columna mía diaria en el Caribe tiene 45 años. Y yo, en esos 45 años, yo no he dejado de escribir un solo artículo en 45 años. Es decir, incluso cuando yo viajaba al exterior por vacaciones o por cualquier compromiso, yo dejaba tantos artículos como día iba a estar afuera. Yeah. Porque no había ese tema, la facilidad que hay ahora, que tú coges tu laptop, te la llevas y lo escribes allá y lo envías por correo electrónico. No había esa posibilidad. Yo tenía que llevar todos los días al periódico mi columna escrita en papel para que allá la digitaran de nuevo. Y tenía que llevarla al periódico todos los días. Y cuando me iba, si me iba por 10 días, dejaba 10 artículos. Entonces, yo viví un tiempo con ese programa, muy bien, y fue muy exitoso, pero llegó un momento en que yo decía que podía ser una trampa para una gente como yo, que quería ser independiente. Es decir, hay una frase que se hizo muy popular en la Guerra Civil Española, que yo frecuentemente uso. No es de mi autoría, sino que los españoles solían decir, en mi hambre mando yo, y en mi hambre mando yo, realmente. Entonces yo entendí en un momento dado que después de tantos años de ejercicio, y yo rechacé muchas veces traslado al exterior, porque mis hijos iban creciendo, yo no quería y por muchísimas razones, ¿no?
Incluso en el Banco Mundial me ofrecieron un gran amigo mío peruano que lo nombraron director de América Latina del Departamento de Comunicación del Banco Mundial en Washington, me llamó y me dijo, Miguel, necesito tu ayuda, ven para acá. UPI me ofreció trasladarme a Nueva York, pero cuando yo estuve allá por una semana aprendiendo el sistema, cuando se transformó el sistema, me di cuenta de que yo iba a envejecer en una silla y en un escritorio, reeditando notas de prensa que llegaban de todo el continente. Dice, esto no es para mí, ¿no? Esto es yo encerrarme aquí y olvidarme. Yo no sé si ustedes... hay un escritor norteamericano que trabajó mucho tiempo creo que fue Guy Tallis, que escribió que, por ejemplo, él escribió un día en la vida del New York Times. Y él decía que los que trabajaban de noche solo conocían dos tipos de mujeres. Las que servían el café y limpiaban el piso y las prostitutas de Wall Street. De esa zona, ¿no? Sí, cuando él salía de... La zona rosa. La zona rosa de Nueva York. Entonces yo no quería estar encerrado redactando notas cuando yo podía aquí hacer periodismo, ¿me entiendes? Ya yo no podía ser corresponsal extranjero de viajante porque ya yo tenía una familia y no podía. Es decir, era renunciar a una obligación mayor. Pero mi pregunta fue por el know-how que tú desde eso mucho te tiempo decía, has tenido, pero, y en lugar de ser dueño de un programa, ser dueño de un canal, una emisora de radio, un periódico. Porque cuando comenzó esto yo me di cuenta de que ya era muy tarde para mí, para yo comenzar, y no me interesa ser ejecutivo de mi propio negocio. Y cuando yo dejé el programa que yo tenía, me di cuenta de que la facturación, yo tenía que facturar, yo tenía que llamar a gente, yo tenía que... muchos temas. Sí, muchos temas, y entonces a veces algunos temas, una opinión mía, mucha gente decía, caramba, tú dijiste esto, pero mira, yo soy tu amigo, yo te ayudo. Entonces yo me di cuenta de que había un lazo que me amarraba de alguna manera, o podía amarrar. Te podía amarrar. Sí, del que yo no podía zafarme, a menos que no rompiera. Yeah. Y a veces los rompimientos dejan muchas amistades se rompen, muchos lazos se endurecen y toda esa cosa. Y yo no quería eso. Y llegó un momento de que yo decía, si yo sigo en televisión, será porque me pagan mi servicio. Yo voy ahora, lo que yo hago en CDN, lo que hago que soy el único televisión que yo hago ahora, me pagan yo no soy dueño del programa que yo hago, simplemente me pagan honorarios, ni siquiera soy empleado del Caribe, porque el Caribe me paga mi columna y me paga lo mismo que me pagaba hace 20 años o 25 años, porque yo no lo hago por lo que me pagan, porque yo no voy a poder vivir de eso. Yo tengo una oficina que dirige ahora mi hija, una oficina de comunicación que yo fundé hace muchos años, y que ya esa lo dirige mi hija y con el auxilio de mi sobrina, que es casi como una hija mía también, porque el negocio incluso me superó, porque hay negocios que marchan tan rápido que llega un momento en que tú sabes que no puedes alcanzarlo, no puedes caminar a la velocidad que el negocio camina. Entonces hubiese sido un error mío si yo no abro el paso a mi hija, que sí tenía tenía el derecho primero de sucesión, y también era la única que tenía la posibilidad de preservar el negocio que yo había fundado, ¿entiendes? Y como la conozco, agrego yo, sí, tiene la calidad. Sí, ella y me entiende perfectamente, yo me veo reflejado en ella y ella me ve a mí como algo que, bueno, me ve como el padre y que, digo... Miguel, y la cada sonrisa. Mi hija se ríe de noche y sale el sol, hermano. Miguel, y en la distancia y en esa experiencia de tantos avatares del periodismo, lucha política, eventos de toda naturaleza en la República Dominicana y en la región, ¿cómo ve el ejercicio del periodismo en esa distancia? Mira, es muy difícil hacer comparaciones en cómo era el periodismo de antes y cómo es el periodismo de hoy, porque incluso la tecnología ha introducido cambios en el periodismo, ¿no? que tiene que ser totalmente distinto. Y es bueno que sea distinto. Y creer que los periodistas que
que vivieron la época en que yo viví, ejercí el diarismo, porque ya yo no ejerzo el diarismo, yo lo que hago es periodismo de opinión. Y fíjate que mi columna de opinión se llama La Columna de Miguel Guerrero, con el propósito de decirle a la persona que se detiene ante la columna, que yo no le quiero vender ninguna idea, ni quiero venderle ningún proyecto, ni nada, que yo le estoy explicando mi opinión sobre el caso, que él tiene la suya. Yo no quiero influir sobre nadie. Yo no quiero cambiar la mentalidad de nadie con mis escritos ni con mis opiniones, porque eso es penetrar y violar. Yo creo que eso es casi sagrado. Yo ejerzo el periodismo porque es lo que yo sé hacer, o creo que sé hacer medianamente bien. Y porque además es una forma de realización. Mira, hay un poema de Irene de Barberiú, una poetisa chilena muy famosa, que dice más o menos lo siguiente: canto como canta el ave, como las ramas se agitan, como las fuentes suspiran, como las fuentes murmuran, que yo al cantar solo cumplo la condición de mi vida. Yo en el ejercicio del periodismo cumplo la condición de mi vida. Yo nací para ser periodista. Pude haber sido abogado, pude haber sido cualquier cosa, pero mi vocación desde un principio fue esa. No sé cómo la descubrió, no sé si me equivoqué, pero que no. Es muy tarde para arrepentirme. Hay una parte que en el primer segmento mencionabas, muy interesante, importante, que se entiende, y es donde mencionas que los gobiernos siempre tienen un dejo o un ingrediente, un porcentaje de querer ejercer autoritarismo sobre la prensa, ¿correcto? Mira, la primera regla del periodismo, a mi modo de ver, ¿no?, y el periodismo que yo hice, es dudar de la verdad oficial. Ya. Y cuanto más sincero parezca el vocero o el gobierno, en sentido general, sobre un planteamiento, más duda tenga sobre la sinceridad de que se pone. Y esa es la relación. Don Germán Olnes decía que es necesario una buena relación entre la prensa y el gobierno en un país, en una sociedad democrática, porque no es una guerra. Pero esa relación tiene que ser la de adversario, una buena relación de adversario, con los límites previamente establecidos. Es decir, podemos cooperar, pero hay algo en que no me pida más de eso, ¿no? Precisamente con esa extensión que has dado de la primera parte de mi pregunta, porque va a quedar dividida, te la completo entonces. Esa es la perspectiva que tienes desde el gobierno, la opinión que has dado. Ahora, los medios, ¿de qué manera, y también se sabe, tienen intención, tratan o ejercen autoridad con sutilezas, con maneras hacia los gobiernos? Mira, en el libro yo trato de que en una oportunidad un gran amigo mío, lo tengo al final como una especie de al final del libro, ¿no?, como un epílogo, parecido a un epílogo, que yo digo que una vez un amigo mío, director hoy de periódico, No hay muchos. No, me dijo, bueno, pero me dijo, Miguel me llamó, tú tienes que mojar la pluma. Mojar la pluma, es decir, mojarla, ¿no? Como si fuese el tintero Parker, entrar, ok, sí, mojar la pluma. Mojar la pluma, es decir, tú vas como suave, muy, muy fuerte. Yo en un momento, eso, fíjate que eso hace muchos años y siempre todavía medito sobre eso. Y la conclusión que yo incluso señalo en el libro sobre ese momento es que el problema de la prensa nacional es que mantiene demasiado tiempo mojada la pluma. Hay que secarla. Hay que secar esa pluma. Y yo cada vez que mi pluma se enmudece, se seca. No, cada vez que no que se enmudece, porque nunca se ha enmudecido, si es la muerte, enmudecer la lira, ¿no? Como se dice. Pero cada vez que se moja. O se humedece. Humedece, exactamente.
yo trato de secarla rápidamente. Si no encuentro un blower, la saco al sol. La saco al sol. Entonces, ese es el problema, que la prensa dominicana a veces parece demasiado inclinada a humedecerse. A ser demasiado tolerante y a ser creíble demasiado la versión oficial sobre los hechos. La prensa tiene eso que ser, tiene que dudar. Bueno, como decía Hernán Gis, hay que dudar siempre, siempre hay que dudar. No, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la clave de la educación? La duda. La duda es lo que conduce el desarrollo de la ciencia. ¿En qué está basado? En la duda. Una educación que no esté basada en la duda no va a hacer que los estudiantes progresen, porque si tú no dudas de una cosa, no va a ir a las fuentes del conocimiento. A ser crítico como prensa. Ser crítico, yo creo que esa es la labor irrenunciable de la prensa. Y dudar de la versión oficial. Y cuando toque loar o cuando toque no aplaudir, pero cuando toque reconocer. Bueno, pero ya esa es otra cosa. Ya esa es otra cosa. Yo no estoy diciendo que la prensa sea beligerante y que tenga y que le declare la guerra a un gobierno. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que la prensa tiene que saber que su verdadero adversario es el gobierno. Y cuando yo digo el gobierno, no digo este gobierno ni el gobierno anterior. Yo estoy hablando genéricamente, es decir, el gobierno como fuente, porque es el gobierno por naturaleza tiene vocación autoritaria. El mayor cliente de los medios, ¿sabes cuál es? El gobierno. ¿Cómo manejar esa situación de manera racional, comercial, empresarial? Ahí se expresa esa autoridad, esa vocación, se expresa de diferentes maneras. Tú eres crítico mío, yo te coloco publicidad, dejo de colocarte publicidad o te disminuyo la publicidad, te agarro por el cuello. Te agarro por el cuello. La publicidad es una forma de agarrar por el cuello. Por eso es que es muy importante la independencia económica de un medio, para que sea realmente independiente. Pero es que el mayor cliente, es que el mayor cliente es el gobierno en este país. Claro, pero eso no significa, porque los gobiernos, a pesar de que sean, porque yo no estoy hablando de un gobierno en específico, yo estoy hablando... No, estamos hablando del esquema de nuestro país. Pero cuando hay un gobierno que entiende la necesidad de esa relación armoniosa, basada en la independencia de criterio de los medios, no la ahoga, porque al final los gobiernos inteligentes se dan cuenta de que la prensa es la única posibilidad que tienen de que se le observen cosas que sus colaboradores le ocultan. Y son la gente, porque incluso las encuestas son, tú sabes que las encuestas son maquilladas todas, de alguna manera. Y los gobiernos cuando se hacen, diría yo, prisioneros de las encuestas, y todo lo toman y todas sus decisiones están basadas en que las encuestas me dicen, y más de todas esas encuestas, todos los días, toda la semana unas encuestas, vuelven locos a los presidentes, esas encuestas. Esas encuestas no le permiten escuchar realmente la voz del pueblo muchas veces, porque creen que lo que dicen esos numeritos y con esas columnas y esas gráficas que dicen que el 50% de las mujeres dice que es muy atractivo y le encanta a este presidente, y que el otro que dicen que tal cosa, todo eso es maquillado, muchas de esas cosas son maquilladas. No quiero decir con eso que las encuestas no pueden reflejar una realidad, pero las encuestas, las científicamente hechas, son radiografías de un movimiento determinado, y ese cambio y esa situación puede cambiar de la noche a la mañana por cualquier cosa, es decir, como cambia incluso la relación entre un hombre o entre una pareja, por un hecho, ¿entiendes? Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que cuidarse. Los gobiernos inteligentes escuchan más lo que escuchan en las calles, lo que le puede decir un medio decente, un medio que respeta al público, porque a quien debe respetar un medio de comunicación no es un gobierno, ni a un funcionario público, es al público, al lector, a ese que le debe todo su respeto. ¿Y cómo tú ejerces y cumples con esa obligación?
siendo honesto. Si el gobierno toma una medida buena, bueno, tú tienes que decir que es una medida buena, pero tú tienes tu criterio particular. Pero cuando el gobierno se equivoca, incluso le hace bien al gobierno recordarle que se equivoca. Correcto. Mira, en la antigua Roma, los césares tenían un esclavo que estaba eunuco, ¿no? Sí. Que no podía moverse. Que su misión era batir las palmas y recordarle cada cierto minuto que eran humanos. Ya. A propósito, y que ya no vamos prácticamente la respuesta será después. Haz la pregunta y entonces la respuesta sí, después de él. A propósito de la expresión mojar la pluma, que es un entendimiento, una comprensión de ser suave como periodista crítico, claro, de una sociedad y de sus gobiernos, sus autoridades. 2 asesinatos estremecieron a la República Dominicana hace cerca de 50 años. Orlando Martínez y Gregorio García Castro. Y después otros también fueron esa causa. Yo fui amigo de Orlando Martínez. A pesar de que teníamos... vidas paralelas. No, había visión distinta del mundo. Él concebía el mundo de una manera, yo lo concebía de otra. Pero éramos muy amigos. Y yo siempre lo respeté y él siempre me respetó a mí. El Caribe, yo no tenía mucho tiempo trabajando en el Caribe, me había movido del Listín Diario al Caribe, pero era encargado de la mesa de corrección de estilo en el Caribe, cuando estaba en el Conde. Y yo fui que recibí, fue una persona que me llamó a mí al periódico para decirme que habían matado, que habían asesinado a Orlando Martínez. Yo lo primero que hice fue llamar a mi mujer. Y te digo, no pude trabajar en el resto del día. Y llegó un momento en que yo salí al balcón. Yo no sé si tú te recuerdas del edificio del Caribe. Tenía balcones para la calle Las Damas y tenía balcones también para el Conde, que ese pedazo se llamaba de otra manera, el pedazo desde la Isabel la Católica hasta donde termina, hasta Las Damas. Y yo salí ahí porque estaba frente al instituto, creo que todavía funciona, el Instituto Cartográfico Universitario. Sí, está ahí. Y yo recuerdo que Cuchito, que era el director ejecutivo del periódico, dice, ¿dónde se metió Miguel? Porque yo estaba bañado en lágrimas en el balcón. Impactado. De manera que en el caso mío, mi relación con Goyito no fue tan grande como lo fue con Orlando. Y fíjate que yo no trabajé con ninguno de los dos. Porque cuando yo trabajaba en el Caribe, Última Hora, donde trabajaba Goyito, quedaba enfrente, cuando estaba en la 19 de marzo. Pero nunca coincidíamos. Sí, yo era amigo de él, pero nunca trabajé con él y no tuve esa amistad grande. Pero en el caso de Goyito, lo que se dicen que él fue el resultado de una división, un conflicto, confrontación entre dos fuerzas, entre dos grupos militares, y él aparentemente en un momento dado se vio envuelto en eso, porque Goyito era muy amigo de Balaguer. Goyito fue fundador del Partido Reformista con otro nombre en el exilio. Y era muy amigo de Joaquín Balaguer. Y tengo entendido que cuando mataron a Goyito, Balaguer lo sintió mucho, pero no creo que pudo hacer mucho. Ya. Vamos a la pausa comercial, la parte final de la hora 22 en unos instantes. Miguel Guerrero, hoy día nuestro invitado. Bien, se me ocurre preguntar al final, Miguel, a raíz de la circulación de tu libro reciente, Jaque a la Libertad, ¿el Colegio Dominicano de Periodistas ha tenido alguna opinión oficial o por vías de sus directivos? ¿Cuál ha sido la reacción del colegio con un tema tan directamente relacionado con el colegio? Que yo sepa, no lo he escuchado. En el día de la puesta en circulación me preguntaron mucho sobre eso y yo decía y puse en claro que yo no me opongo a la colegiación de periodistas. Mi pleito, la bronca. Es el derecho a no asociación. La bronca consistió en que
me obligarían a mí a pertenecer a un sitio, a un lugar donde yo no quiero estar. Así de simple. Es decir, como te decía, los periodistas lograron su objetivo, son felices con su colegio, yo creo que lo merecen. Ojalá no tenga tanta característica gremial el cosa, que también dedique más tiempo a mejorar las condiciones de vida de los periodistas, ¿no? Que eso sí es una tarea que le concierne, pero no sé, no sé si le hay, incluso yo en el libro narro en una oportunidad, voy a tratar de ser breve porque el tiempo apremia, ¿no? En una oportunidad salió publicado, en medio de la discusión, del debate, salió publicado un listado, un comunicado del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, donde diciendo todos los periodistas que en el país apoyaban el colegio, y aparecía mi nombre. Y entonces yo le escribí a Margarita Cordero, una de las más grandes periodistas dominicanas de siempre, que yo admiro como periodista profesional, pero teníamos posiciones contrarias. Y como te dice, eso no tiene que ver nada con lo que mi opinión sobre su condición de periodista, ni lo cuánto yo aprecio la amistad que nos unió, porque ella tampoco me guarda eso como un asunto. Entonces yo le pedí que no le hacía bien al sindicato, y yo reproduzco la carta que yo le envié en el libro, y reproduzco la carta que ella me mandó. Qué interesante. Y la carta era muy al estilo del léxico de entonces, de la izquierda, y todo ese tipo de cosas. Bueno, que pues eso... pertenezco a lo más rancio de la sociedad dominicana, entonces, todo ese tipo de cosas, pero en el libro yo reivindico su cosa porque publico su foto, y en el pie de la foto digo que cuando estaba recibiendo el Premio Nacional de Periodistas, que es realmente una de las grandes periodistas de su tiempo. Yeah. Y una periodista que le abrió mucho campo en el periodismo a las mujeres, ¿entiendes? Y en su momento, ella en ese momento en que había tanta discriminación de género, mucho más de lo que hoy existe, ella alcanzó un sitial en el periodismo muy difícil de alcanzar todavía. De manera cierto. Pues que Margarita Cordero, para mí, sigue siendo una de las mejores periodistas que ha tenido el país en los últimos 50 o 60 años. Bien, ya casi cerrando, Miguel, la relación del periodista con los políticos en República Dominicana es algo generalizado, algunas veces ineludible, impensable, esa moda. No, pero fíjate, yo siempre he escrito, qué bueno que tú me hicieras esa pregunta, porque yo he escrito varios artículos. Para mí me resulta indignante, bueno, no indignante, no encuentro el término, el vocablo, porque no quiero ser ofensivo, pero eso de tutear a los políticos, a mí me parece una indelicadeza, porque rompe el distanciamiento que debe existir en una buena relación entre un político y un periodista. Por ejemplo, y cuando un periodista se refiere al doctor Fernández como Leonel, al licenciado Danilo Medina como Danilo, aquí a Federico Antún como Quique, al otro como Fello, al otro como Luis. Chu. Lo cualquieriza. A mí me parece que, a mí me parece un respeto a la profesión. Porque para mí el doctor Fernández es el señor Fernández, o el doctor Fernández. Para mí, lo que llaman Danilo es Danilo Medina. Y así debería decirse. Entonces, le dice, Luis dijo tal cosa. ¿Quién es Luis? Luis XV, Luis XIV, o Abinader. Entonces, ¿por qué usted no pone Abinader dijo? Después que usted lo ha nombrado por su nombre, ¿no? Completo. Entonces, Leonel dijo. Mira, y además eso crea un ambiente de irrespeto. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que en una oportunidad, un periodista en una de esas ruedas de prensa, escasa rueda de prensa que tuvo Leonel en sus 12 años de gobierno, a pesar de su enorme facilidad para hablar y por su enorme léxico y su gran conocimiento de la política, un periodista dijo, pues mira, Leonel, entonces tú crees que... Cuando yo oí ese asunto, yo dije, se lo ganó, porque hay que establecer normas de respeto, porque si tú no respetas a un político y tú le dices Luis, Danilo, Leonel, Quique, Fello, lo que sea,
te pone a que te traten de la misma manera. Y yo nunca he tuteado a un político mientras los entrevisto. Para mí es el doctor Fernández, el licenciado Medina, el licenciado Abinader, ahora, bueno, Abinader porque a la semana de haber asumido el cargo, el secretario de Estado de la Presidencia, el ministro de Estado de la Presidencia, el señor Macarrulla, hizo pública una circular donde se les recomendaba a los funcionarios del gobierno omitir la palabra licenciado cuando se refirieran al presidente de la República. Entonces yo en respeto a eso, si tengo que referirme al presidente de la República, le digo al presidente Abinader y no al licenciado Abinader. ¿Alguna opinión en cuanto a ese detalle? No sé por qué, pero eso es una decisión que hay que respetar. Ya. Bueno, si él no quiere que le llamen licenciado, y a mí me parece bien, porque él es Abinader, no el licenciado el que dirige la presidencia de la República, ¿me entiendes? Y el presidente de la República merece todo el respeto del mundo, porque es el primer magistrado de la nación, es la primera autoridad de la nación, y si ese respeto se pierde, entonces el país está a la deriva. Entonces yo creo que independientemente de las diferencias que tú puedas tener con el presidente Abinader, y en mi caso no son pocas, desde el punto de vista político, a pesar de que soy su amigo, creo que sigo siendo su amigo, y él puede considerarse que yo soy su amigo y yo quisiera seguir creyendo que él es mi amigo, pero las diferencias políticas no tienen que ver nada con la amistad. Él ha estado en mi casa en varias oportunidades y yo he estado en más oportunidades en su casa, de manera pues que lo que quizás nos distancian son las razones naturales que deben existir incluso en una democracia que se aprecie de serlo, una democracia, esa es la relación natural, lógica y aconsejable entre un político y un presidente y un medio de comunicación o un periodista. Es decir, yo no me atrevería a decirle al presidente, llamarlo por su nombre de pila, porque le estaría faltando el respeto y me estaría faltando el respeto a mí mismo. Bien. Miguel Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. A los televidentes sí decirles que vamos a adquirir Jaque a la Libertad, porque con lo que has relatado es interesante. Yo te lo envío si no lo tienes. Ah, pues vamos a adquirirlo. Ya el mío lo enviarán, pero vamos a adquirir Jaque a la Libertad del periodista Miguel Guerrero, su más reciente obra literaria. Nueva vez, gracias por estar acá. Gracias. Hasta mañana, señores.